Y que veamos qué dice. Ahí está. Bueno, gracias y paz, que el Señor les bendiga. Gracias, paz. Bueno, hoy estamos sin video introductorio, pero bueno, ya vamos a arreglar este tema. Bueno, hoy vamos a seguir con nuestro estudio de Éxodo. Estamos viendo el tema de la Pascua. Ya lo vimos todo el tema de la Pascua y ahora vamos a ver la muerte de los primogénitos. Vamos a seguir del 29 al 51. Así que bueno, te dejo, hermano, para que nos dirijas. Amén. Gracias, Carolina. Así es, vamos a abrir nuestras Biblias en Éxodo capítulo 12. Habíamos visto ya como Dios le dice a Moisés que instituya lo que es la Pascua. Tenían que sacrificar el cordero y pintar con la sangre los dinteles de la puerta. Y dice la palabra que ellos lo hicieron así. También habló del pan sin levadura, que tenía que ser exactamente sin levadura. Y ellos todo lo hicieron como Dios le mandó. Entonces ya estaba todo listo para que Dios mandara la última plaga, mandara el ángel de la muerte. Vamos entonces a leer el versículo 29 y a ir comentando los versículos. Dice: y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y les dijo: salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas, vuestras vacas, y como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Bueno, vamos a dejarlo por aquí para ir comentando. Entonces, Dios cumplió su promesa. Dios había dicho que lo iba a hacer, se lo dijo al faraón. Faraón no hizo caso. Moisés sí hizo caso y el pueblo de Israel se preparó y Dios ejecutó su juicio. Como siempre, la palabra de Dios es fiel. Y se pudo ya evidenciar en la tierra de Egipto esa gran plaga, la última, la más potente, que era la muerte de sus propios hijos. Entonces el faraón tenía un hijo primogénito que dice que se sentaba en el trono. Ese murió. Todos los sacerdotes que había ahí tenían sus hijos, murieron. Y así toda la gente, del más grande, el faraón, hasta el más pequeño. Y dice que no había ni una sola casa donde no hubiese un muerto. Ya podemos imaginar esa escena de llanto, de dolor en todas las casas, porque en todas había un muerto. Todo eso es por no escuchar a la voz de Dios por medio de Moisés, por no creer en Dios. Entonces la muerte es algo doloroso que la gente, cuando pierde un ser querido, ahí es que empieza como a reflexionar verdaderamente lo que es su vida, lo que es la vida, la muerte, lo que es el futuro. Entonces aquí vemos que sí le dolió al faraón verdaderamente la muerte de su hijo y a todo Egipto, obviamente. Y entonces el faraón vemos que de una vez quiso actuar, porque en el momento difícil, el momento ya de cuando ya el juicio está, es que queremos actuar muchas veces. Y así salió el faraón a actuar y por fin le dio a Moisés y a Aarón la potestad de irse de ahí, de irse como ellos querían irse, que querían irse ellos, sus hijos y sus animales, todos querían irse, porque recordemos que él le dijo: pueden irse, pero dejen sus hijos, y después le dijo: pueden irse con sus hijos, pero dejen sus animales. Entonces siempre le ponía un impedimento. Esta vez le dijo: váyanse con todos sus animales y con todos sus hijos. Y dice: bendecidme también a mí. Ya el faraón creía que el Dios de Moisés era el verdadero Dios, y los dioses de Egipto no podían hacer nada con el poder de Dios. Dice: bendecidme a mí. O sea, ya me has matado mi hijo primogénito. Egipto entero está de luto. Por lo menos ya bendíceme, porque ya te voy a dejar ir. Y veremos que eso es mentira, porque después lo persigue el faraón, pero veremos adelante. Así que vemos que cuando viene la dificultad, se ablanda un poco el ser humano. Eso es algo normal.
Pero ¿por qué esperar la dificultad? ¿Por qué estar esperando el juicio de Dios cuando podemos cambiar de vida hoy, ahora? Entonces, eso es para nosotros estar reflexionando. Que Dios está advirtiendo en todo el tiempo, por medio de sus siervos, los hijos de Dios, los cristianos, advirtiendo a este mundo a cada rato que se arrepientan, que busquen de Dios, que dejen el pecado, porque viene un juicio y la gente no hace caso. Cuando sea el día del juicio va a ser tarde, como le fue a este faraón. Ya el hijo estaba muerto y Dios no lo iba a revivir. No revivieron a nadie de ese pueblo. Ya el juicio estaba dado y ahora que quería él como arreglar las cosas. Y al final tuvo que someterse a la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es la que prevalece. Entonces, ¿para qué oponerse a Dios si podemos cambiar antes? Entonces, hermana Carolina quiere hablar de esta parte, de estos versículos del 29 al 32, para seguir adelante. El micrófono. Perdón. Es una gran verdad. Es una gran verdad que el ser humano, recién cuando está ahí ya de última, trata de buscar a Dios, ¿no? Aún así, vemos que muchas veces no es realmente de corazón, no es de verdad, porque, como vos decís, después él al final los persigue, ¿no? O sea que si realmente se hubiese arrepentido, lo hubiese dejado, que se vayan realmente, pero no, tuvo que ir a perseguirlo, ¿no? Entonces ahí vemos también, ¿no? Hasta qué punto la dureza del corazón, porque uno puede decir, pero ya ahora murieron los niños, murieron sus hijos, ¿no? ¿Cómo no va realmente a arrepentirse de verdad, ¿no? Sin embargo, el corazón del ser humano es duro, es malo, esa es la realidad. Y cuesta aceptarlo muchas veces, humanamente. Desde el punto de vista humano, decir, no, somos buenos, no. La mayoría de los seres humanos, ahí en el mundo se dice, ¿no? Son buenos. La mayoría es bueno. Hay un poquito así que son malos. Esa es, ¿no? Pero es todo lo contrario que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que el ser humano es malo, que el ser humano tiene un corazón duro. Y lo vemos cada día. Obviamente que hay niveles de maldad, pero el ser humano es malo y tenemos que aceptar eso para que poder dar un remedio a eso, que es creer en el Señor, arrepentirse. Entonces ahí vamos a poder ser de alguna forma sanados, ¿no? De ese corazón endurecido. Solamente Él puede romper el corazón duro del ser humano. Eso nomás, hermano. Amén, así es. Él es el único que puede cambiar los corazones. Interesante lo que dice la versión, la nueva versión internacional, que la tengo aquí. Que al final dice aquí, en el versículo 32, el faraón hablándole: llévense también a sus rebaños y a sus ganados como lo han pedido, pero váyanse ya, que para mí será una bendición. O sea, que esta Biblia dice, el faraón dice, si ustedes se van, ya será una bendición. Ahí como que entendemos un poquito más que no era un arrepentimiento genuino, sino que váyanse, que yo quiero que vayan para que yo sea bendecido. A esta versión como que explica un poco esa parte. Pero también esta podría estar bien, porque él sabía que la bendición de Dios estaba en Moisés, en el Dios verdadero, no en sus dioses falsos, que le habían fallado una y otra vez. Bueno, seguimos leyendo, versículo 33, Éxodo 12. Dice, y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose prisa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y el pueblo, y llevó el pueblo su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, pidiendo a los egipcios alhajas de plata y de oro y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y les dieron cuanto pedían. Así despojaron a los egipcios. Aquí vemos como Dios una vez más cumplió la palabra que había dicho de que ellos no se iban a ir con la mano vacía. Voy a leerlo en Éxodo capítulo 3, versículo 21. Le dice Dios a Moisés, y yo daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios,
para cuando salgáis, no vayáis con la mano vacía, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhaja de plata, alhaja de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Ahí Dios cumplió lo que le dijo Moisés y dio gracia al pueblo. Los egipcios, en vez de odiarlos, lo que querían, lo que estaban eran como sumisos, como siervos. Ah, sí, toma, toma, para que se vayan, porque tenían miedo de que iban a morir. Porque al haber tantos muertos, ellos dirían, nos van a matar a nosotros ahora. Y sabemos que el ser humano, con tal de salvar su vida, da todo. Entonces a los egipcios así, muy generosos dándolo todo, para que ellos se vayan. Y fueron despojados. Entonces el pueblo de Egipto quedó arruinado, porque todas las riquezas, o la mayor parte de las riquezas, se la dieron a ellos, a los hijos de Israel. Por lo cual, más adelante veremos que todo ese oro y esa plata se usó para hacer el tabernáculo de Dios. También lo usaron para el becerro de oro, recordemos. Así que lo usaron tanto para cosas buenas como para cosas malas. Pero vemos que Dios cumplió su palabra y los egipcios fueron despojados. Seguimos leyendo entonces, versículo 37. Dice, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. O sea, más de 500,000 de hombres estaban ahí, sin contar los niños y las mujeres quizá. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, pues no había leudado, porque al echarlos fuera, los egipcios no habían tenido tiempo ni para prepararse comida. Es decir, era tan rápida su salida que tuvieron que llevarse la masa y tuvieron que cocinarla por el mismo camino, porque no le dio tiempo de preparar comida para el viaje. Sabemos que esos pueblos eran nómadas que viajaban y que podían hacer su comida en el camino. Así que así lo hicieron ellos. Vemos que el gran pueblo de Israel estaba ya saliendo de Egipto. Después dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, que también Dios había profetizado eso. Vamos a buscar Génesis 15:13, que le dice Dios a Abraham en el Génesis 15:13. Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Ahí vemos que se cumplió la palabra de Dios. Ellos tuvieron ese pueblo de Egipto 400 años, dice 430, y ahí fue que ellos pudieron ya salir de esa esclavitud que tenían. Sigue diciendo Éxodo 12:41, y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Es noche de guardar para Jehová, por haberlo sacado de ella, de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. En una misma noche salieron todos ellos, más de 500,000 de personas, salieron después de estar 430 años esclavos en ese lugar, salieron. Entonces, esto es algo maravilloso que Dios quería que se recordara siempre. Por eso dice, esta noche hay que guardarla para Jehová, para que no se les olvide que esto es algo grande, que todo un pueblo esclavizado salga en una misma noche de ahí, cumpliendo Dios su palabra otra vez. No sé, hermana Carolina quiere decir algo de esto como leído, del 33 al 42. No, solamente lo que vos estabas diciendo, ¿no? Recalcar, ¿no? Que Dios cumple su promesa, ¿eh? Realmente Dios dijo que lo iba a liberar y vemos acá que lo está liberando, ¿cierto? En un día, toda esa gente, ¿no? Como Dios le había dicho que no iban a salir también con las manos vacías, ¿no? Es así, la palabra de Dios se cumple. Puede que tarde, porque vieron, estuvieron 400 años, ¿no? Puede que tarde, pero la palabra de Dios se cumple. Así también nosotros estamos esperando una promesa, que es la promesa de la venida del Señor. Y aunque ha pasado muchos años de que Dios lo prometió,
todavía no ha pasado, nosotros seguimos creyendo que Dios va a cumplir esa promesa, que Jesús va a volver otra vez a esta tierra. No importa los años que pasen, no importa. Nosotros seguimos creyendo y vamos a seguir creyendo que Él va a volver. Aunque el mundo diga, pero esto hace rato que dicen que Jesús va a volver y no vuelve. O que el fin del mundo, que no va a ver, nunca se va a terminar este mundo. No, la palabra dice que esto tiene un fin. Y nosotros también creemos eso, que este mundo tiene un fin. Que no va a estar todo esto así por siempre, con esta maldad, con todo lo que vemos cada día, con toda esta injusticia. Un día Dios va a terminar, ¿cierto? Con todo, con toda injusticia, con todo dolor. Dice que después ya ahí no va a haber más llanto ni dolor para aquellos que creen en Él. Así que te animamos, si vos no tenés al Señor, no tenés esa esperanza, a que puedas buscarle antes que sea tarde, porque Jesús puede venir cualquier momento, pero también podemos nosotros irnos de este mundo. Hoy hablaba con Isabela de la fragilidad de la vida, que somos así como un palito así que se rompe, ¿no? Que en cualquier momento se puede romper, porque nuestra vida es así, es una niebla que pasa, dice. Y ya se termina toda oportunidad. Una vez que morimos, ya no hay más oportunidad. Eso nomás, hermano. Amén. Excelente, hermano. ¿Verdad? Es una buena analogía saber que algún día Dios va a actuar, algún día esto se va a acabar y Dios nos va a pasar a otro estado mejor. Sabemos que ese pueblo era esclavo y duró mucho tiempo. Nosotros también quizá nos sintamos esclavizados a este mundo de los 5 sentidos, donde tenemos que trabajar, donde tenemos enfermedades, tenemos falta de recursos económicos y esas cosas que nos agobian, pero tenemos un Dios y tenemos que creer que Él va a actuar en algún momento. Así que lo creemos y por esa fe seguimos adelante. Nos quedamos en el versículo 43, Éxodo 12, 43. Dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiese circuncidado. Entonces Dios otra vez recalca, la Pascua es importante, deben de hacerla. Y si tienen siervos humanos, que sabemos que en ese tiempo se permitía la esclavitud, estaba la esclavitud, que es algo que Dios no quería en un principio, porque Dios creó a todos los seres humanos para que sean iguales, para que sean libres. Pero después de la caída, lamentablemente, apareció la esclavitud. Entonces Dios dice, bueno, si ustedes van a hacer la esclavitud, el esclavo también tiene que comer de la Pascua una vez que lo hayan circuncidado. Así que tenemos esa parte aquí, que también los esclavos podían participar si estaban circuncidados. Circuncisión es señal del pacto de Dios con ese pueblo, de modo que cualquiera que la haga ya será parte del pueblo. Dice, el extranjero y el jornalero no comerán de ella. ¿Por qué? Porque no tenían el pacto, no se circuncidaban esos extranjeros y jornaleros. O sea, jornalero es que uno le paga un salario. No era un esclavo que tenía que obedecer y se le daba comida solamente. No, había que darle dinero. Dice, se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis huesos suyos. Aquí es bueno detenernos, ya que tengo unos pasajes interesantes aquí. Se puede leer, Carolina, el Salmo 34, 20. Y yo voy a leer Juan 19, 36. 34, 20. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Amén. Y Juan 19:36 no habla de Jesús. Porque el Señor Jesús, cuando murió y fue crucificado, cuando lo crucificaban a las personas, le quebraban los huesos para que se muriera más rápido.
pero el Señor ya había muerto antes de eso. Entonces, no le rompieron los huesos para cumplir esta palabra. Entonces, así mismo como el cordero no se le rompían los huesos, ese era un símbolo de que a Jesús tampoco le romperían. Dice, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrantado hueso suyo. Entonces, Jesús fue traspasado con la lanza y fueron dislocadas sus articulaciones para sacarlo de ahí de la cruz. No fue quebrado su hueso. Entonces, este cordero, Dios estaba diciendo, no pueden quebrarle hueso a ese cordero, porque yo sé lo que pasará en el futuro con el cordero mío, con Jesucristo, mi hijo. Entonces, como no se le puede quebrar los huesos a ese cordero, que es símbolo de mi hijo, eso es una señal para que ustedes sepan. Cuando él muera en la cruz, cuando vean que ningún hueso suyo es quebrado, digan, ese es el verdadero cordero del Padre. Y en ese teníamos que creer todo lo que él dijo antes. Y en ese debemos esperar de que resucite. Y así pasó todo eso. Así que todo el que sabía las escrituras y podía ver tu simbolismo, podía confirmar que Jesús era el Cordero de Dios que había de venir. Entonces Dios ya desde antes tenía esa señal puesta en ese Cordero. Así que gloria a Dios por su sabiduría y por cómo Él le daba señales a ese pueblo para que reconocieran a su elegido, a Jesús. Sigue diciendo en Éxodo 12, toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, sea circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación. Pero ningún incircunciso comerá de ella. O sea, Dios era celoso con su pueblo, pero tenía era abierto Dios para que cualquier extranjero que quiera ser parte del pueblo de Dios pudiera participar de eso. Porque Dios, vemos que ni siquiera en ese tiempo tenía una sección de personas diciendo, no, nada más los hijos de Abraham van a hacer esto, nada más. No, Dios tenía las puertas abiertas, de modo que si algún egipcio quería participar y ser parte del pueblo de Dios, podía hacerlo si se circuncidaba. Si es varón, se circuncidaba. Y no sabemos si algunos egipcios quisieron irse con el pueblo, porque no sé, pero en unas películas que dan, ponen algunos egipcios que se fueron también, que creyeron en Dios. Nosotros no sabemos que sí pudo pasar eso, pero Dios no los rechazaba, sino que se podía aceptar. Nuestro Dios siempre tenía la puerta abierta, solo que había que cumplir con sus mandamientos. Y uno de ellos era ese de la circuncisión en ese momento. Ya la circuncisión no vale para nuestros tiempos de ahora, porque eso es parte de el viejo pacto. Sigue diciendo, la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés. Y a Aarón así lo hicieron. Es decir, ellos obedecieron todas las cosas. Estaba obediente el pueblo en ese momento, porque habían visto ya todas las maravillas que Dios había hecho. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Es decir, por sus tribus. O sea, sabemos que eran varias tribus. Se le decía así, los ejércitos de Rubén, los ejércitos de Efraín, de Manasés, etcétera, etcétera. Entonces vemos como Dios cumplió al final su palabra. Los hijos de Israel salieron. Dios les recordó, mire, ustedes salieron, pero deben de seguir celebrando lo que es la Pascua, porque tienen que seguir recordando. Esto es el evento que da inicio a ese pueblo de Israel como tal, porque antes de eso lo que eran unos esclavos. Entonces no era un pueblo como tal. Ya ahí empezaba la historia de Israel como pueblo y ya iban directo a recibir la promesa de Dios, que era la tierra prometida, que se le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y estaban ellos de camino para allá. Dios cumpliendo su palabra en todos los tiempos. ¿Cómo no va a cumplirla en este tiempo final? Así que si queremos que el Dios de estos pasajes es el mismo Dios en que creemos, tenemos que estar seguros de que Él va a cumplir todas las cosas. Así que vamos a obedecer a Dios, vamos a seguir esperando en Dios, aguardando en su salvación, que Él va a hacer como ha dicho, porque Él siempre cumple su palabra. Así que nada más, hermana Carolina, te dejo para que comente estos últimos versículos del 43 en adelante. Muy bien, muy bueno, hermano, sí. Sí, nomás
recalcar este tema, ¿no? De la obediencia, ¿no? Porque dice que ellos obedecieron, obedecieron a Dios, hacían todo como Dios le había dicho, ¿no? El tema de la Pascua, ¿no? A veces creemos que la obediencia es como que no es tanto para nosotros, ¿no? No, siempre vamos al Antiguo Testamento, decimos, no, porque ellos tienen que obedecer todas las leyes. Ahora no tenemos todas las leyes, ¿cierto? El Antiguo Testamento es vigente para nosotros, pero está la ley de Cristo, ¿no? La cual debemos obedecer, ¿no? Y Dios quiere también obediencia. Con esto de que somos salvos por la fe, y es verdad, somos salvos por la fe, no por obras. Entonces es como que la obediencia quedó como relegada, ¿no? No es que nos diga que los cristianos dicen que no hay que obedecer a Dios, pero como que pierde un poco, ¿no? Ese valor, ¿no? Y Dios quiere siempre, y ha querido siempre, obediencia, que obedezcamos su palabra, lo que Él nos manda. Y eso es lo que debemos tratar con la ayuda de Dios, obviamente, con la ayuda de su Espíritu Santo, no es nuestra fuerza, ¿cierto? Obedecer lo que Dios nos manda, así como ellos obedecieron. Así que eso nomás. Bueno, espero que haya sido de edificación este estudio de hoy. Y bueno, le animamos a buscar al Señor, a ser obediente, a creer en su palabra, en sus promesas, sabiendo que Dios no es hombre para mentir. Él no miente. Todo se cumple, su tiempo, pero Dios cumple. Y eso debe darnos mucha tranquilidad a nosotros, de que Dios no nos va a abandonar, que Dios va a cumplir cada promesa. Muy bien, hermano. Que el Señor te bendiga. Seguimos nosotros, les invitamos a los que quieran contactarse y unirse a nosotros, pueden hacerlo. Tenemos una segunda parte donde oramos, cantamos. Así que bueno, les animamos a contactar con nosotros para reunirse, o si tienen algún pedido de oración o una inquietud, pueden contactar con nosotros. Bueno, gracias y paz. Gracias y paz.